Son las 4:18. Esta semana se realizó el lanzamiento de esto. Mire, lo tengo aquí en mi mano. Es la Biblia del Gurú, que recopila 366 frases del fallecido comentarista deportivo Eduardo Bombalé. Queremos conversar respecto de este libro y nos acompaña su autor, el periodista Jorge Gómez, más conocido como Pelotazo también. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por venir. Bien, ¿y tú, Verónica? Gracias Bien. por la invitación. 366 frases porque estabas pensando en una frase por día y este que pasó fue bisiesto este año. Sí, bueno, pero en 4 años más va a volver a ser bisiesto, entonces había que incluir el 29 de febrero, por eso 366. Donde justo ese día, que el 29 de febrero, precisamente no hay una frase de él, sino de su hermana, que yo quise destacarlo por ser un día especial, donde Lilian Bombalé trata de definir un poco lo que quiso hacer Eduardo en vida en los medios de comunicación. ¿Por qué decidiste hacer un libro con las frases más importantes de Bombalé y no con una biografía, que era lo que uno normalmente hubiese esperado después de la muerte de un personaje como él? Eran las dos alternativas, una biografía o otra cosa. Yo sentí que una biografía tenía mucho que cubrir, digamos, que no incluía lo que yo verdaderamente quería hablar, que era el comentarista deportivo, cómo sus frases o su presencia en los medios de comunicación terminaron motivando a otros a trabajar en eso, como puede ser mi caso o el de otros, o a seguir con más pasión el fútbol, la selección chilena, lo que sea. Entonces entendía que había que centrarlo en frases, pero no sabía cuántas hacer, porque de repente uno decía 10 son muy pocas, 100 son muchas, y ahí empecé como a darle una vuelta de tuerca en el sentido de que para mucha gente, y para ellos es el libro, digamos, para quienes admiran a Eduardo Bombalé, quienes le llaman gurú. Bueno, un gurú es como una especie de Dios. Bueno, Dios se manifiesta en muchos aspectos. Uno es la Biblia, ya, la Biblia del gurú. Y decía, bueno, pero Dios se manifiesta todos los días, digamos, ya, una frase diaria. Incluso en la recolección llegué a más de 500, pero después hubo que elegir las que yo creía que eran las mejores. ¿Cuál fue el criterio para elegir eso? Desde las 500 que tenías, decir, ok, pongo estas 366 y estas se guardan. Bueno, muchas fueron recordadas por siempre. Por ejemplo, el caso del monje Faquiro Guerrero, el del Crete, el cuento chileno. Pero hay otras que quizás la gente no vio o no escuchó porque fueron en entrevistas que Eduardo dio a distintos medios de comunicación. Yeah. No siempre él como protagonista del programa. Y me parecía bueno destacarlas. Por ejemplo, muchos me preguntan, ¿y habla del viejo chico, por ejemplo? Por San Paoli. Yo le digo, no hay frases del viejo chico, hay frases de San Paoli, donde Bombalé halaga su trabajo, y así lo hace con Bielsa o con otros. Por ejemplo, él también ocupó frases muy certeras sobre el mal desempeño como dirigente de Sergio Jadue, pero en vez de incluir esa, incluí cuando él relata la anécdota que Sergio Jadue lo llamó, recién siendo presidente de la NFP, pidiéndole consejo. Entonces, al final, más que buscar polémica, este libro es una especie como de homenaje a quienes lo admiran. Ahora, entendiendo que ese es el grupo objetivo del libro, ¿qué te pasa a ti cuando hay gente, y te lo comentaba un poco fuera antes de partir la entrevista, que dice, oye, yo no logro entender por qué Jorge hace un libro de una persona que causó daño por la forma como él se refería de manera despectiva a ciertos jugadores, a ciertas personas, que desacreditaba aquello que no le parecía y que rayaba un poco en ese límite donde está la falta de respeto y la sinceridad absoluta con la que hablaba este hombre que no tenía mucho pelo en la lengua? ¿Qué te pasa con esa crítica? La crítica siempre va a estar con todo el tipo de personas, digamos, y yo creo que en este país, cuando uno habla y no tiene miedo a lo que pueda pasar, digamos, por la revelación que uno puede llegar a hacer, siempre van a llegar críticas, y mientras uno más hable, más críticas van a llegar. Y él era muy apasionado para hablar, yo eso siempre lo destaco, yo siento que es la pasión por la cual mucha gente se sintió atraída por su mensaje. ¿Tú eres admirador de Bombalé? Desde chico yo lo era, digamos. Yo tenía un amigo que lo admiraba mucho y él fue como que él me metió esta ganas de seguirlo. Y ahí, bueno, yo como periodista, escuchando sus programas, yo nunca podía entender, por ejemplo, cómo había gente que estaba dispuesta a perderse un partido de Chile por televisión o yendo al estadio y prefería hacer la cola fuera de un canal de televisión para ver en vivo el programa de él analizando a Chile. O sea, ¿quién hace eso? Eso en Chile no lo ha hecho mucha gente. Es una persona muy especial y que creía que era meritorio de escribir algo sobre él. Ahora, hay dentro de este libro también el testimonio de un abogado, que tú señalas que a partir de las frases de Bombalé, él logró superar o salir de una dificultad o de un momento dificultoso en su vida. ¿De verdad tú crees que alguien como Bombalé, con su estilo, es capaz de ayudar a alguien de carne y hueso a poder superar un momento malo de su vida? Sin duda que sí. ¿Cómo? Y el gran capítulo, por ejemplo, es un hombre que superó el cáncer, un hombre que, pese a que tuvo muchos aspectos de su vida dolorosos, como dejar el fútbol muy joven, producto de una lesión, tuvo pena. Y esas penas, él seguía adelante, seguía frente al micrófono, seguía siempre firme, dando su mensaje de fútbol, y eso motivó a mucha gente.
Yo sé como la otra vuelta de tuerca que le doy en el libro. Cada mensaje futbolístico puede ser perfectamente aplicable a tu vida. Él en su momento hablaba de que había que ser tarado, por ejemplo, para no poner a Valdivia como titular en un partido. Esa fue una crítica que le hizo a Bielsa, cuando prefería a Matías Fernández. Fue una crítica que le hizo a Sampaoli, cuando prefería a Felipe Gutiérrez. Y ahora es muy lógico porque el actual técnico de la selección ni siquiera lo nomina. Entonces, en tu vida, por ejemplo, que es lo que yo aplico, ¿quién es Valdivia? ¿Qué estás dejando fuera de tu vida, algo importante, algo trascendental que no te permite llegar al objetivo? Porque esa es la segunda parte del título del libro. Dosis diarias para ser campeón del mundo, que es lo que él quería, que fuéramos campeones. Cada uno en su vida, uno puede ser campeón buscando los objetivos siendo, bueno, lo Jorge, que él decía en las frases, como monje, fakir y guerrero. ¿Dónde está el límite entre la irreverencia, la honestidad absoluta en un país en el que no estamos acostumbrados a que nos digan las cosas como son y la falta de respeto? Bueno, en Chile no estamos acostumbrados a que la gente diga las cosas, por eso siempre destaca quienes no tienen pelo en la lengua, digamos, para hacer acusaciones cuando son necesarias. Pero las formas, ¿a ti te parecía? ¿Por qué te pregunto por las formas? Porque al final eso se traduce en la frase. ¿Hay alguna crítica en tu fuero interno que diga sí, las formas probablemente de este hombre no siempre fueron las más adecuadas? La forma fue directa. Esa fue la forma con la cual él se manifestaba, porque había que llegar al corazón de las personas para poder... Yo creo que ahí está como cuando se genera este grupo llamado los bombadictos, que es gente que lo admira mucho, es eso. Es como una crítica que te llega al corazón, porque la verdad tú decías, bueno, esto yo no lo había escuchado nunca antes. Cuando tú llevas 20, 25 años, 30 en los medios de comunicación, escuchando a periodistas deportivos que dicen que perder 1-0 no es malo, tú terminas creyendo que eso, pues como nacer en una jungla, en la mitad de una isla, y tú dices, bueno, sí, perder 1-0 no es malo. Y llega alguien y dice, no, las derrotas tienen que doler. Incluso no te tienes que conformar con ganar 1-0. Un país que incluso los presidentes de la República reciben a los deportistas porque no logran ser campeones. Y eso es lo que decía, por ejemplo, de la selección chilena, en actos populistas. Muchos gobiernos recibieron a Chile el 98, el 2010 y el 2014 y llegaron solo a octavos de final, siendo que los que se merecían ir a la Moneda eran el Chino Río, Macio y González. Jorge, me quedan 1000 preguntas y poco tiempo. ¿Cuánto se comió el personaje a Eduardo Bombalé? Yo creo que nada, yo creo que él era así, pese a que hay muchos análisis que hablan de que él como persona es una persona muy introvertida y que frente al micrófono y a la cámara se salía de su persona para poder hablar. ¿Por qué nunca pudo trabajar en canales grandes? Trabajó, pero no estableció. Fue comentarista de televisión en Canal 13 del Mundial de 2002, trabajó en Mega analizando la Copa América del 2011, también trabajó en otra oportunidad invitado a Estelares, el 2010 lo comentó en un Estelar de Canal 13. Yo creo, bueno, que en esta como visión de él tan tajante, habían periodistas que no estaban dispuestos a ser compañeros de él y que generaban trabas para que él llegara a canales de televisión, y eso lo dijo él. Jorge, ¿por qué Bombalé en el profesionalismo nunca llegó a ser exitoso como técnico si él mismo decía que era el gurú y siempre decía que él probablemente sentado ahí en la banca de la dirección técnica de la selección hubiese tenido mejor resultado, etcétera, etcétera? ¿Por qué en el profesionalismo, si era el gurú, nunca le fue bien? Cuando él toma la banca de Deportes Temuco el año 2007, era un equipo que estaba prácticamente descendido, una rueda no ganó muchos puntos, cuando él lo toma el equipo mejora mucho. Bueno, y ahí está la tesis que él maneja y que la compartió y que está dentro de las frases del libro, al cual él fue perjudicado por arbitraje o por equipos que estaban en la misma que él y que él, como había mucha envidia, se dejaban perder para que el equipo no avanzara. Después, esa es la razón por la cual él decide salir de Temuco, para que sin su personaje en el equipo mismo haya otro que lo pueda salvar. El equipo lamentablemente no perdió la categoría y él ahora recién volvió a primera división. La que sigue seguramente es la más difícil de las preguntas para ti, de las 366. ¿Con qué frase te queda? La del 6 de agosto, que es una crítica al periodismo deportivo. Junio, julio, agosto, estoy en el 10. Te la había nombrado recién. En esto no hay que ser amigo de nadie, compadre. O eres monje, fakir o guerrero, o sencillamente te pierdes como se han perdido todos. Esto lo dijo en TVO en el 2005, fue dirigido a los periodistas deportivos. Exactamente. ¿Fue la piedra en el zapato de muchos periodistas deportivos? Sin duda, para muchos fue un maestro. Hay Rodrigo Sepúlveda, Felipe Bianchi, siempre han hablado bien de él. Él era muy generoso, él siempre ha dicho, y eso es confirmado por compañeros, que él repartía parte de su sueldo a compañeros que estaban cesantes o que ganaban muy poco para él. Entonces también habla, yo creo que la crítica a veces es injusta porque siempre se toma por el lado de que él era quizá, hablaba muy fuerte y todo, pero nadie habla del otro lado. Y yo creo que eso lo puede destacar claramente una biografía. Yo no, yo solo quise destacar la frase, pero también hay un hombre generoso que ayuda a mucha gente. ¿Qué crítica le harías tú a Bombalé? Bueno, él lo reconoce en una de las frases, que por intentar tratar de ser el mejor,
le quitó tiempo a otras cosas importantes, como su familia, está en eso. Pero eso es de su vida personal. No, porque también es una invitación a mí. De repente yo por mi trabajo, trabajar los periodistas deportivos, por ejemplo, los fines de semana no existen, son como la semana de lunes a domingo. Y por trabajar sábado y domingo, quito tiempo a mi familia, entonces uno dice, bueno, es necesario, porque al final, claro, el trabajo te da dinero, pero la familia uno no sabe. Pero es una opción al final, sí. Es una opción, pero él tuvo su opción y en un momento desestimó de que pudo haberlo hecho de otra forma. Pucha, se me va el tiempo. ¿Está ya disponible en las librerías para los fanáticos de Bombalé que lo quieran comprar? En la Feria Chilena del Libro, está en Queleo, en la librería Antártica, también lo pueden comprar en internet, en la página de la editorial, en trayecto.cl. ¿Ya? Cuesta 10.000 pesos y yo considero que es un muy buen regalo, sobre todo en esta época del Día del Padre, así que recomendable. Ya, Jorge, muchísimas gracias por haber venido personalmente a CNN a hablarnos de este libro, que te vaya muy bien. Gracias a ti. Cuídate.